Hola, mi nombre es Eduardo Javier Romero Alvarado y en este video explicaré los métodos y técnicas de estudio del sistema nervioso central. Llevar a cabo un proyecto de investigación en neurociencia comportamental requiere dominar técnicas experimentales. Las mejores conclusiones sobre la fisiología de la conducta no se extraen de un único experimento, sino de un programa de investigación que permite comparar los resultados de estudios que abordan el mismo problema con métodos diferentes. En primer lugar están los métodos de ablación experimental para el estudio del sistema nervioso central. Una de las principales metodologías de investigación utilizado para estudiar las funciones cerebrales requiere destruir una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del animal. Este método se denomina ablación experimental. Dicha técnica no implica extraer el tejido cerebral. En vez de ello, el investigador destruye algo del tejido y lo deja en su sitio. Este método es el más antiguo de los métodos utilizados en neurociencia. Los métodos en los que se daña una parte del encéfalo y después se observa la conducta del animal se llaman estudios de lesión. El fundamento teórico es que el funcionamiento de un área cerebral puede deducirse basándose en las conductas que el animal ya no puede realizar después de que se haya destruido dicha área. Para llevar a cabo una lesión se puede extirpar el tejido cerebral situando una pipeta de vidrio sobre la superficie del encéfalo y succionando el tejido mediante una bomba de vacío unida a la pipeta. También se puede realizar una lesión cerebral haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un electrodo de acero inoxidable. Se guía el electrodo siguiendo un método estereotáxico, de modo que su extremo llegue al lugar adecuado y se produce una corriente de radiofrecuencias. Esto produce una alta temperatura que destruye las células cercanas a la región que rodea la punta del electrodo. El método estereotáxico se lleva a cabo mediante un aparato estereotáxico que moviliza al animal y sitúa un electrodo en un lugar específico del encéfalo con ayuda de un atlas estereotáxico, el cual es una recopilación de esquemas de secciones del encéfalo de un determinado animal con medidas que proporcionan las coordenadas para realizar una cirugía estereotáxica. Un método más selectivo de producir lesiones es emplear un aminoácido excitatorio como el ácido cínico, que destruye las neuronas estimulándolas hasta que mueren. A este tipo de lesiones se les llama lesiones excitotóxicas. Este aminoácido se inyecta a través de una cánula en una región cerebral. La sustancia destruye los somas celulares, pero respeta a los axones de las diferentes neuronas que pasan por los alrededores. También existen las lesiones falsas. Para ello, se anestesia al animal y se coloca en el aparato estereotáxico. Se le abre el cuero cabelludo, se le trepana el cráneo y se inserta un electrodo, haciendo que penetren hasta la profundidad adecuada. En este caso, no se activa el dispositivo de lesión y se observa el comportamiento de los animales. En algunas ocasiones resulta provechoso impedir temporalmente la actividad de una determinada región del encéfalo. Para esto se inyecta un anestésico local en un lugar adecuado del encéfalo o se enfría el tejido nervioso. Esto bloquea los potenciales de acción en los axones que entran o salen de esa región. A esto se le llama lesión temporal o lesión cerebral reversible. Para comprobar las lesiones cerebrales se realiza un método histológico, el cual se lleva a cabo después de observar los efectos en la conducta del animal tras la lesión cerebral. Se secciona y se tiñe el tejido cerebral de modo que se pueda inspeccionar con el microscopio para determinar las lesiones a nivel celular. Aunque no se realizan lesiones deliberadas en el encéfalo de los seres humanos con fines de investigación, las enfermedades y los accidentes pueden causar una lesión cerebral y, si se sabe dónde se localiza dicha lesión, se puede estudiar la conducta de los sujetos y sacar conclusiones acerca de la localización de los circuitos neuronales que llevan a cabo funciones importantes. Se puede examinar el cerebro in vivo utilizando exploraciones como tomografía axial computarizada o con resonancia magnética. En otro caso, si el paciente muere y puede disponer de su encéfalo para examinarlo, se puede aplicar métodos histológicos.
Los siguientes son los métodos neuroquímicos para el estudio del sistema nervioso central. Existen dos métodos neuroquímicos. El primero es la detección de neuronas que producen sustancias neuroquímicas específicas. Hay tres métodos de localizar sustancias neuroquímicas en el cerebro: localizar las sustancias mismas, localizar las enzimas que sintetizan las sustancias. Esto se lleva a cabo por medio de métodos inmunocitoquímicos, donde se exponen secciones de tejido cerebral con un tinte fluorescente y se examina en el microscopio usando luz de una determinada longitud de onda. La tercera forma para localizar una sustancia es localizando el ARN mensajero involucrado en su síntesis. Esto se puede lograr utilizando una técnica conocida como hibridación in situ, donde las secciones del tejido cerebral se exponen al ADN radioactivo que se adhiere a las moléculas del ARN mensajero. En ese momento se utiliza la autorradiografía para poder ver dónde se localiza el ARN mensajero y la de las células que producen la proteína cuya síntesis inicia el ARN. El segundo método neuroquímico es la localización de receptores específicos. Los neurotransmisores, los neuromoduladores y las hormonas transfieren mensajes a las células sobre las que actúan uniéndose a receptores. La localización de estos receptores pueden determinarse mediante diferentes procedimientos como la autorradiografía, donde se exponen secciones de tejido cerebral a una solución que contiene un ligando radioactivo para un receptor específico. Después se enjuagan las secciones de manera que la única radioactividad que quedan en ellas es la de las moléculas del ligando que se ha unido a sus receptores. Por último, se utilizan autorradiográficos para localizar el ligando radioactivo. En el segundo procedimiento se aplica inmunocitoquímica. Los receptores son proteínas, por lo tanto pueden producir anticuerpos frente a ellos. Se exponen las secciones de tejido cerebral al anticuerpo adecuado y se observan las secciones al microscopio bajo luz de una determinada longitud de onda. Otros métodos y técnicas en psicobiología se llevan a nivel molecular para el estudio del sistema nervioso central. Los neurocientíficos celulares y moleculares abordan la neurobiología desde una perspectiva microscópica y la gama de los procesos que estudian es amplia. Uno de ellos es el método de control genético. Para investigar el control genético de la función neuronal, los científicos tienen a su disposición algunas técnicas muy potentes. Los microarrays pueden cuantificar la expresión de una enorme cantidad de genes simultáneamente. Un microarray es una superficie con decenas de miles de fragmentos de sondas de una sola hebra. El material genético extraído de una neurona es expuesto para permitir su unión a las sondas, empleando marcadores fluorescentes para visualizar con precisión qué secuencias están presentes en la muestra. Este enfoque es extremadamente útil para detectar los niveles de expresión de genes individuales. Otra técnica es la metodología transgénica. Esta es una herramienta importante para la investigación de la función genética en el sistema nervioso. Mediante este método, los investigadores pueden producir animales a los que se le han eliminado partes de sus genomas, conocidos como knockouts, o con genes modificados insertados en su código genético, conocidos como transgénicos. Los tejidos del sistema nervioso de estos animales pueden analizarse de diversas maneras para determinar cómo los cambios en la expresión genética afectan la función celular. Otro método es el llamado in vitro. Para estudiar el control molecular de la señalización neuronal, los investigadores a menudo prefieren estudiar el tejido cerebral fuera del animal, ya sea en pequeños fragmentos de tejido o en células disociadas cultivadas in vitro, denominadas cultivos neuronales primarios. Una ventaja de este sistema simplificado es la capacidad de manipular de manera eficiente la expresión de genes de interés en la señalización neuronal mediante transfección. Los resultados de estas manipulaciones genéticas pueden observarse luego mediante la visualización de la localización de proteínas, el análisis de la morfología celular o los registros electrofisiológicos.
Por último, los avances en la tecnología de la imagen están permitiendo a los científicos estudiar la plasticidad neuronal de nuevas formas. Los investigadores pueden utilizar la microscopía de dos fotones para visualizar con gran detalle las capas profundas de los tejidos vivos. Las técnicas de imagen también se utilizan para investigar los componentes moleculares del sistema nervioso en tejidos preservados. La microscopía de fluorescencia se utiliza a menudo en combinación con la inmunohistoquímica, en la que las muestras se tiñen con anticuerpos fluorescentes que marcan la localización celular de proteínas específicas. También existen métodos y técnicas en psicobiología a nivel de circuitos para el estudio del sistema nervioso central. El principal método a nivel de circuitos es la optogenética. Esta técnica consiste en transformar las neuronas para que puedan ser activadas con luz. Esto se puede llevar a cabo introduciendo un receptor de luz en las neuronas enfermas, para que puedan activarse con energía luminosa. Se usan moléculas fotosensibles y fotoactivables que transforman la energía luminosa en energía eléctrica. Para que esto funcione, se debe aplicar una fuente de luz directamente en el cerebro. Se utilizan fuentes de luz para activar neuronas concretas que han captado la molécula luminosa. Para obtener moléculas fotosensibles se utiliza un alga unicelular llamada clamidomonas. Estas algas nadan con unos flagelos y se dirigen hacia la luz. La luz activa las moléculas que tienen en la superficie y estas transforman la luz en energía eléctrica que les permite navegar por el agua. Se utiliza la información genética para fabricar proteínas fotosensibles y se introduce de forma artificial en las neuronas. En los laboratorios se modifica el ADN para que se exprese solo en las neuronas que se interesan, las cuales pueden ser las neuronas dañadas. Estas neuronas van a poder expresar la proteína fotosensible y cuando esté en contacto con la luz, transforman la energía luminosa en energía eléctrica. La optogenética se ha vuelto el método más potente en neurobiología, tanto que ya es parte de estudios clínicos. Existen distintos métodos y técnicas en psicobiología a nivel conductual para el estudio del sistema nervioso central. Uno de los métodos a nivel conductual se lleva a cabo con el condicionamiento del miedo, el cual es un tipo de aprendizaje en el que se establece una asociación entre un acontecimiento negativo y desagradable y un estímulo inofensivo, lo que da lugar a un miedo al estímulo inofensivo. El proceso está mediado en gran medida por la amígdala, una región del cerebro implicada en las emociones y las reacciones al estrés. Los científicos pueden aplicar el condicionamiento del miedo para estudiar los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria. El condicionamiento del miedo se combina con imágenes de resonancia magnética funcional para investigar las regiones cerebrales implicadas en la adquisición y el mantenimiento de la respuesta condicionada al miedo. También se utiliza la magnetoencefalografía para estudiar la neurobiología detrás del condicionamiento del miedo. Existe otra técnica que se lleva a cabo mediante el aprendizaje y la memoria espaciales. Estas son funciones neurológicas que nos permiten recordar detalles importantes asociados con nuestro entorno. Al investigar la memoria espacial en roedores, los científicos neuroconductuales pueden obtener una valiosa comprensión de cómo se alteran estos procesos. A medida que un organismo se desplaza por un entorno desconocido, obtiene información sobre la ubicación de puntos de referencia, obstáculos y puntos de interés. Esta información espacial se incorpora transitoriamente a la memoria de trabajo o de forma más permanente a la memoria de referencia. El hipocampo desempeña un papel único en el almacenamiento de esta información. Los estudios realizados con imágenes por resonancia magnética funcional han demostrado qué partes del hipocampo están activas durante las tareas que ponen a prueba el aprendizaje y la memoria espacial. La última técnica que revisaremos se lleva a cabo mediante el equilibrio y la coordinación motora, que intervienen en el control del movimiento. Las señales visuales combinadas con el sentido innato de la posición de nuestro cuerpo en el espacio